mañana también ah, quiero compartir la palabra del Señor. Empezamos día miércoles y vamos a hablar del tema, pero yo creo que vamos a tener mañana siempre. ¿Cuál es el tema que comenzamos el día miércoles? El tema de la mayordomía. Pero en esta mañana yo venía hablando con mi esposa ayer que veníamos de Houston y ya tiene el mensaje. Yo, bueno, estoy ahí, que si sí, que si no. Pero Dios es bueno porque Dios siempre nos provee. El Espíritu Santo, amén, nos da dirección. Así que en el día de hoy vamos a hablar, y a lo mejor lo que hoy vamos a decir, tal vez usted nunca lo había pensado así. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos en este día en tu casa. Es tu casa porque aquí está tu iglesia. Tu iglesia no es el edificio, tu iglesia somos nosotros reunidos en asamblea. Y en esta mañana, amado Dios, anhelamos y deseamos y oramos que tu Espíritu Santo se pasee en medio de nosotros. Tú puedas tocar nuestras vidas. Tú puedas llenarnos más y más de tu Santo Espíritu. Y tú obres en este día, aleluya, y cumplas el propósito por el cual tu palabra es enviada en esta mañana. Unge mis labios, que yo diga lo que tú quieres y nada más. Y danos oídos para oír tu voz. Aleluya, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que esa palabra cumpla el propósito en nuestro corazón y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todo el pueblo de Dios dice, amén y amén. Muy bien. Leímos en el Salmo 8, pero vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Y quiero leer lo que la palabra nos dice sobre los orígenes, sobre la creación. No solo la creación del cielo, de la tierra, del universo, pero la creación del ser humano. Quiero que usted en esta mañana me preste atención. Y quiero que usted entienda desde ya que la creación del ser humano, es decir, usted y yo, la creación del ser humano está íntimamente ligada al propósito de la creación de Dios. Íntimamente ligada. Tan íntimo, ¿verdad?, que de alguna manera el diablo lo entendió, lo vio, lo vio, lo percibió, como qué sé yo, y trató de destruir ese vínculo desde el principio. ¿Está conmigo aquí? Dice la palabra del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la labrase,
sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dije que vamos a compartir o hablar, no solamente hoy, pero en el transcurso del mes, acerca de mayordomía. Pero quiero empezar haciendo lo que los gringos llaman disclaimer. Yo no sé cómo, advertencia, tal vez sería en español. Ok. Quiero hacer una advertencia o un disclaimer. Y es explicar, o sea, el tema de la mayordomía que vamos a tratar, nada tiene que ver con el egoísmo de muchos de querer sacar provecho de los demás. Yo quiero que usted entienda eso, que si no lo entiende ahora, a lo mejor se le bloquea la mente. Es decir, nosotros no vamos a hablar de mayordomía ni vamos a enseñar de mayordomía porque yo esté pensando o porque alguien en la iglesia esté pensando cómo sacar provecho de usted. ¿Está claro eso? De cómo ver cómo hago para que ellos ofrenden más o den más, o etcétera, etcétera. Nada tiene que ver con eso. ¿Estamos claros? Así que desde ya quítese eso. Ahora lo vamos a ver en este día de una manera un poco más clara, pero quiero hacerles ese, ¿verdad? Lo que sí quiero, ¿no?, es que nosotros podamos en esta mañana entender la posición de privilegio que Dios le dio al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos puso en un lugar de privilegio.
desde el principio de la creación. Pero no solamente nos puso en un lugar de privilegio, sino que nos dio la responsabilidad de cumplir con ese privilegio o con lo que ese privilegio conlleva. Dios nos ha puesto en un lugar donde no puso ni siquiera a los ángeles, mucho menos los animales. ¿Okay? Pero la mayordomía tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esa responsabilidad que Dios nos dio como mayordomo aquí en la tierra. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí, rápido, porque quiero que oremos. Siendo Dios creador de todo y siendo que hizo y designó al ser humano como su mayordomo general aquí en la tierra, debemos entender nuestro rol y asumir nuestra responsabilidad en cuanto a eso, en cuanto a la mayordomía cristiana. Otra cosa que es importante empezar diciendo es que cuando hablamos de mayordomía, no solamente estamos hablando de dinero. ¿Me escuchó? Porque si fuera dinero, si fuera un asunto de dinero, pues Dios hubiera hecho árboles con dinero. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. O simplemente nos hubiera dicho a todos nosotros dónde está el oro, o dónde está la plata, o dónde está la esmeralda, o dónde está esto, o dónde está lo otro. That's it. Entonces la mayordomía no tiene que ver nada más con dinero. El dinero es parte de la mayordomía, pero no es todo. Cuando hablamos de mayordomía tenemos que pensar, ¿verdad?, en los recursos, en el tiempo, en los talentos que Dios nos ha dado, en la misión que Dios ahora nos ha dado a la iglesia, en nuestro cuerpo físico, en la familia. Todos esos puntos son puntos para que nosotros, ¿verdad?, situaciones para que nosotros ejerzamos mayordomía responsablemente. Que podamos ejercer responsabilidad sobre el manejo del tiempo, sobre el manejo del dinero, sobre el manejo o cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado, sobre el manejo de la familia, sobre el manejo de los dones y de los talentos que Dios nos da, sobre el manejo del cuerpo también. Amén. Entonces, para entender eso, y quiero ir rápido porque Dios me ha hablado en esta mañana algunas cosas que yo no había considerado. En primer lugar, el primer fundamento de la mayordomía, eso lo debemos entender también, es que Dios es el dueño de todo. ¿Por qué es el dueño de todo? Porque Él fue el que lo creó. Él lo hizo. Amén. Él es el dueño del oro, de la plata, de los planetas, de la tierra, del hombre, porque también nos creó, ¿no? El dueño de todo cuanto existe. Aleluya. El hombre no es dueño de nada. Es el segundo fundamento, es el problema. Pero fíjese bien. Y yo meditaba en eso en esta mañana. Y voy a salirme un poco de ese bosquejo. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, ya lo leímos. Dice la Biblia que Dios puso árboles frutales, me sigue, en el huerto. Y le dijo Dios al hombre, de todos los árboles
del huerto, del campo, podrás comer. Ahora, cuando nosotros leemos, allí menciona distintos árboles, pero menciona que ahí en el huerto estaba también el árbol de la vida. Pero además del árbol de la vida, puso en el huerto el árbol del bien y del mal. Y dijo, de todos estos árboles podrás comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. De todos los demás sí. O sea que podríamos comer, el hombre podría comer del árbol de la vida. El único que no podía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Están aquí conmigo? Además de todos esos árboles y todas esas cosas, Dios puso animales, dice que los trajo al hombre para que el hombre les pusiera nombre. Dice la palabra que Dios creó al hombre para que el hombre, ¿verdad?, ejerciera gobierno o mayordomía sobre todo lo creado. Todo es de Dios. Pero puso al hombre como su mayordomo general. No existe en la tierra, no existe en el universo un privilegio más grande que el que te asigne Dios como su mayordomo general. No el hombre, hermano, ojo, no el jefe de tu trabajo. Fíjate qué bien nos sentimos cuando estamos en un trabajo y de repente, ¿verdad? Una compañía grandísima, billonaria, etcétera, y te llama el gerente y te dice, ¿sabes qué? He visto tu trabajo y quiero que tú te encargues de toda la compañía. Yo me voy a ir, te voy a dejar a ti encargado. Tú dirígela. ¿Cómo se sentiría usted? Que le diga, Ana, te voy a encargar de Apple. ¿Cómo se sentiría? Privilegiado. Bueno, Dios nos puso como mayordomos de su creación. Más que Apple, más que todas las compañías juntas. Dice la Biblia, lo leímos en el Salmo 8 cuando comenzamos. Él es el dueño, Él es el creador, Él es el dueño. Es el primer fundamento. Pero nos puso a nosotros como sus mayordomos. Es el segundo fundamento. Pero aquí empieza el asunto. Nos dijo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. La única condición que Dios nos puso para que pudiéramos ejercer un buen gobierno, para que pudiéramos ejercer nuestra mayordomía con excelencia, fue que nosotros, aleluya, fuéramos personas íntegras, fuéramos personas o sea, con inocencia, fuéramos personas puras. Que nuestra vida, que nuestro carácter, que nuestra conducta reflejara lo que Dios es. Porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y la única condición, aleluya, que Dios nos dio es ser puro. Amén. No comas del árbol del bien y el mal, porque el día que comieres de ese te dañas. Te corrompes. Entonces, por favor, no comas de este árbol, porque yo necesito que tú ejerzas mayordomía con pureza, con rectitud, que tú seas verdaderamente mi representante.
Entonces el diablo dijo, voy a venir a tentar al ser humano. Pero ¿sabe cómo lo tentó? Sembrando en él la semilla del egoísmo. El egoísmo realmente es, mire, la semilla de todo pecado. O sea, el génesis de todo pecado es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es todo lo contrario a lo que es el amor. El odio, porque decimos, ¿qué es lo contrario al amor? Odio. No, el odio no es lo contrario al amor. El odio es simplemente una manifestación del egoísmo. ¿Alguien nos hizo mal? Hicieron mal, ¿verdad? Golpearon nuestro egoísmo, ¿no? Entonces yo devuelvo el golpe. O sea que entonces el diablo vino a atacar o a sembrar la semilla del egoísmo. Con que Dios ha dicho que moriréis. Bien sabe Dios que no moriré, sino que el día que comieses de ese árbol serás como Dios. ¿Qué hizo allí el enemigo? Sembró, aleluya, la semilla del egoísmo. El egoísmo despertó un deseo malsano en el hombre. Porque hasta la tentación del diablo era solo tentación. Eva pudo decir, bueno, de hecho lo dijo primero, ¿verdad? Dios ha dicho, de todos los árboles podemos comer menos de este. Se replicó a la serpiente. Entonces ahí la serpiente, bien sabe Dios. No, que el día que comiences de ese árbol serás como Dios, y eso es lo que Dios quiere, que tú seas como Él. Y el hombre, wow, ser como Dios. Si Dios creó todo esto y yo soy como Dios, entonces yo voy a poder crear también. Y yo voy a poder ser dueño, como Dios es dueño. ¡Pum! Se dieron a la tentación. Cuando se dieron a la tentación, vino la debacle. Dice la Biblia, fíjese bien, que antes de que Adán y Eva pecaran, dice que Adán y Eva estaban, ¿qué? Desnudos. Pero aclara, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había malicia, porque había pureza. Lo que Dios quería es que el hombre se mantuviera puro, porque impuro no se puede ejercer mayordomía. Tiene que ser puro. Oiga, ¿cuántos sinvergüenzas no hay? La lista es interminable de gente que le dan, ¿verdad?, para que administre una imprenta o lo que fuera y se roban la plata. ¿O no? Mi esposa me contaba que cuando ella trabajaba en una gasolinera, Corina trabajaba en una gasolinera y ella era la contadora, y el dueño tenía confianza en los... Y cuando fueron a ver, le estaban robando todo el dinero. Porque no se puede ejercer una buena mayordomía cuando somos impuros. Ay, ay, ay. Podemos ofrendar, ni dar, cuando hay impureza en mi corazón. Porque desde el momento en que entró el pecado en el hombre, la naturaleza del hombre se corrompió. La impureza, el pecado obviamente, destruyó el plan de Dios. Por lo menos la naturaleza del hombre, plan original.
¿Cuántos están aquí entendiéndome? Piense. Por ese pecado entró la muerte. Lo dice la palabra, ¿verdad? No solo lo dice, sino que dice, eso no lo leímos el miércoles, pero dice que cuando iba a sacar al hombre o sacó al hombre del huerto, Dios hablando dijo, ¿sabes? Vamos a sacarlo del huerto para que no coma del árbol de la vida y viva. Y le puso candado. O sea, que si no hubiera pecado, viviríamos para siempre. Yo entiendo. La muerte entró, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que por el pecado de Adán entró la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, aquí nadie puede decir que no es pecador. La muerte, la prueba es que si Cristo no viene antes, te va a tocar morir. A mí también. El último enemigo que será destruido, dice la palabra, es la muerte. Ahora, ¿qué sucede con todo eso? Que bendito sea Dios, que Dios no desistió de su propósito con el ser humano. Tanto nos ama Dios, que Dios no desistió. Dios perfectamente hubiera podido decir, estos no sirven para nada. Y quién sabe haberse ido a Andrómeda o haber puesto, qué sé yo, ser con otro lado, tratar con otro. Pero Dios no desistió de nosotros. Pero por otro lado, no se puede, como no se puede ejercer mayordomía, aleluya, impuros, Dios tenía entonces que crearse un plan para poder hacer a los injustos justos, a los impuros puros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios, aleluya, tenía un plan para que nosotros pudiésemos llegar nuevamente a ese estado y poder entonces ejercer mayordomía. Porque la responsabilidad de ser mayordomos todavía existe. Yo soy responsable en mi casa. Tú en la tuya. Yo soy responsable del dinero. Yo soy responsable de desarrollar los dones y los talentos que Dios me ha dado. Yo soy responsable de mi cuerpo. Yo soy responsable de mi tiempo. Pero no puedo ejercer responsabilidad adecuada sobre esas cosas cuando el pecado me gobierna. Cuando vivo en pecado. Cuando dejo, aleluya, que la corrupción me gobierne. ¿Por qué hay tanta situación, tanta corrupción en el mundo? Por el pecado. El pecado nos destruyó, nos degeneró. Pero bendito sea Dios, que Dios tenía un plan. Y el plan se llama Jesucristo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Alguien tendría que pagar ese precio por nosotros, porque el hombre es incapaz de pagar ese precio sí mismo. Porque todos pecaron. Entonces, hoy en día yo lo vemos, que muchos, no sé si son muchísimos, muchos, pero muchos predicadores predican de mayordomía
Porque su interés es egoísta. Y yo quiero ver cómo saco provecho. Entonces sacan ideas de, ven, dale a Dios 100, que Dios te va a dar 10,000. Y claro, usan la Biblia. El diablo también la usa, ya la usó con Jesús. El diablo le citó la escritura a Jesús, pero se la citó. Claro, los egoístas la citan, pero la citan incorrectamente. Entonces, muchos no entendemos y entonces somos cautivados. Pero yo me pregunto, alguien se para allí y dice, dale a Dios 100, que Dios te va a dar 10,000. Y corre un montón de gente y traen los 100 que tenía para comprar el mercado. De aquí van a salir a comprar la comida para los hijos. Pero saben, y la ponen allí, ¿verdad? Para que un sinvergüenza se aproveche. Pero ¿saben por qué lo hacen? Por egoísmo también. Porque no están contentos con los 100 que tienen, sino que quieren los 1,000. ¿Por qué la gente cae? Por egoísmo. ¿Pero por qué son egoístas? Porque son impuros. Si yo sé que yo soy mayordomo, y si yo sé que se requiere que el mayordomo, como dice la Biblia, sea hallado fiel, voy a tener cuidado de mi mayordomo. Yo no voy a gastar lo que no es mío. Y cuando yo entiendo que Dios me puso para administrar, entonces voy a administrar, pero voy a administrar inteligentemente. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene sus recursos. Y los recursos de Dios son ilimitados. Y muchas veces es poco entendido por nosotros. Yo estoy maravillado de cómo Dios obra. Por vías que yo no podría entender a menos que entienda todo el aspecto global de todo lo que estamos diciendo. Amén. Entonces, cuando alguien le habla a otro de mayordomía, puede decir, no me gusta, van a quitar el dinero. Pero cuando entendemos que somos cooperadores, colaboradores con Dios, que Dios nos ha dado el privilegio. O sea, Dios te dio el privilegio de ser su mayor, de administrar sus bienes, de traer honra y gloria a Dios. De que a través de lo que Dios, por ejemplo, a través de lo que Dios te dio, por ejemplo, tú puedas ayudar a alguien que menos tiene. Y al hacerlo, tú le das $10 o $100 o lo que fuera. Y al hacerlo, la persona puede decir, ay, qué bueno ese señor que me dio de lo que él tenía. Bueno, él te lo dio porque él es administrador. Porque sabe que ese dinero que él tiene no es de él, es de Dios. Y Dios le está diciendo, ayúdalo. O hacerlo cuando lo haces con tu familia. O cuando lo haces con la iglesia. Amén. Te ha dado dones. Usted sabe cuánta gente en el mundo se mueren en la miseria por el egoísmo, por la corrupción,
a pesar de tener grandes dones y talentos, que si los pusieran en obra, aleluya, serían una bendición para ellos, para su familia, para la iglesia, para el mundo, para los que menos tienen. ¿Saben? Gente que se muere, sabios, doctores, ¿verdad? Grandes hombres, grandes mujeres, nunca llegaron a ser, porque no fueron buenos mayordomos de los dones. Dice, yo le he contado ese cuento del hombre, bueno, no es cuento, es verdad, de un hombre que cuando nació, como desde niño, el papá, la mamá, todo el mundo le dijo que era un bruto. O sea, bruto. Imagino que hacía algo y le fallaba. No sea bruto. No sea bruto. No sea bruto. Y el niño creció pensando que era bruto. Y hasta la edad de los 43 años, nunca hizo nada en su vida. Nada productivo. Pero por esas cosas del destino, a los 43 años, alguien le dijo que por qué no hacía un test de psicología para determinar su IQ, su nivel de inteligencia. Y cuando hizo el test, resultó que el test tipo era 165. Para que tengan una idea, Albert Einstein era 143. Este era más genio que Albert Einstein. Albert Einstein creó toda esa cosa, ¿verdad? La teoría de la relatividad y un montón de cosas. Y este hombre a los 43 años era un don nadie. Entonces alguien le dijo, pero es que tú eres inteligente, tú eres un genio. Y cuando él comenzó a escucharlo, el tipo comenzó a levantarse. Comenzó a comportarse como. Y llegó a ser el director de una academia que hay en Estados Unidos que es para genios. ¿Por qué? Que era tan bruto. Y tenía dones. Yo me maravillo de verlos a ustedes, hermanos. Yo soy honesto, yo me maravillo. Aquí entre nosotros hay gente. Cuando yo veo a los hermanos que hacen y que construyen, la habilidad que ustedes tienen. Yo me maravillo porque yo soy malísimo para las manos. Manual, yo soy pez. Yo antes de poner esa cortina, el clavito se me cae 20 veces. No, yo soy malísimo para las manos. Pero yo tengo mis otros dones. Pero Dios nos dio a cada uno. Pero los tenemos allí, guardados. A veces otro por allá viene y te usa a ti con tus dones para hacerlo rico a él. En vez de que tú pudieras, por tus dones, ejercer, o sea, o producir tu propia riqueza. Pero quiero terminar. Si nosotros queremos ser mayordomos, fieles de Dios, nosotros tenemos que reconocer, uno, que Dios es el dueño de todo y que yo no soy dueño de nada. Dos, que yo no soy dueño de nada, pero sí soy el administrador de todo. Y que como administrador tengo que ser hallado fiel. Tres, que no puedo ser administrador fiel si hay corrupción en mi corazón, si hay egoísmo en mi corazón. Que el egoísmo me va, ¿verdad?, a empujar al lado contrario. Y por tanto me tengo que arrepentir. Cuatro, aleluya, ese nivel inicial con que Dios me puso aquí en la tierra puede ser posible en mi vida otra vez a través de lo que Cristo hizo en la cruz.
Mientras más cerca yo estoy de Dios, mientras más cerca yo tengo de Jesús, mientras más yo camine conforme a sus pisadas, mientras más yo crea en su palabra y la ponga en mi vida. Entiéndame, hermano, aleluya. Dice la Biblia dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Mientras yo, aleluya, me ejercite en andar como Jesús anduvo, que yo ame como Jesús amó, que yo perdone como Jesús perdonó, que yo, aleluya, sea puro como Jesús fue puro, que yo camine, aleluya, como Jesús quiere que yo camine. En ese momento entonces, aleluya, Dios comenzará a usarme como mayordomo y pondrá en tus manos lo que nunca antes había puesto o no había podido poner por tu egoísmo. Una vez le pregunté yo a mi hijo, el mayor, tenía como 12 años. Le dije, si tuvieras plata, Juan Carlos, ¿qué harías? ¿Sabe qué me dijo? Me compraría un Lamborghini. En ese momento me dio risa, pero después pensé, por eso es que no le da plata. O por eso no me da a mí. Porque tenemos que aprender a ser mayordomos fieles. Yo tengo que ir a mi casa. Yo puedo ir en un Datsun o en un Nissan y me va a tomar probablemente el mismo tiempo que si me voy en un Lamborghini. Yo no necesito. ¿Quiénes lo necesitan? Los egoístas. A lo mejor deben hasta la muerte, ¿verdad? Por el Lamborghini, no tienen, comen Lamborghini. Honda está bien, cualquier cosita está bien, que me lleve y me traiga, que no me dé tirado, ¿verdad? Mire, yo estoy viendo que verdaderamente Dios es fiel. Y Dios es fiel no porque no nos pasa nada, sino que Dios es fiel porque en medio de toda prueba, Él está ahí. Estos días, algunos saben, pero yo voy a tener que salir a Panamá. Mi hijo Andrés, segundo, está grave en el hospital. Día viernes tuvo que internarse. Mañana le van a hacer una biopsia que pudiera tener un cáncer. Perdió demasiado peso, están 120 libras. Hace 7 meses, en el trabajito que él tiene, el jefe le dijo, te voy a hacer permanente. Dio la permanencia. Pero no solo le dio la permanencia, sino que le dio un seguro de salud. Pero los socios del dueño, jefe, son doctores. Y son doctores en una clínica que se llama Panama Clinic. Que me dicen, yo no la conozco, la conocer. Es un hospital para gente rica. Punta Pacífico. El más rico de Panamá. Y ahí hasta por estornudar te cobran. Y no ha pagado ni un centavo. Y va a pagar. Ayer yo le dije a Andrés, Dios es bueno. Que te ha puesto en las mejores manos. Dios es fiel. El problema somos nosotros. Somos infieles.
que no damos cuenta muchas veces de nuestra mayoría. Todo lo que Dios ha por el egoísmo, que es lo contrario al amor. Y Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere restaurar mi vida. Dios quiere restaurarla. Dios quiere que tú te rindas en esto y que tú entiendas, Señor, yo no he sido lo que soy, lo que debo ser, porque he dejado que el egoísmo gobierne mi vida. Pecado, el egoísmo es pecado, es la raíz del pecado. Pero yo me quiero arrepentir. Yo quiero pedirte que tú me ayudes. Yo quiero que tú me comiences a enseñar. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero yo quiero que tú cambies mi mente y comiences a cambiar y transformar mi manera de pensar. Amén. Para que yo pueda llegar a ser el mayordomo que tú quieres que yo sea, porque entiendo que tú me has puesto en un lugar de privilegio. Todos aquí están puestos en un lugar de privilegio. Pastor, pero sí, pero ¿qué de mí que nací en una familia sumamente pobre, que casi no teníamos? Y usted me dice eso. A lo mejor Dios te permitió eso para que tú sepas hoy en día lo que es la pobreza. Y cuando tú seas buen mayordomo, tú puedas entonces ministrar, aleluya, lo que Dios te da a ti para poder ayudar a los pobres. Porque tú viviste eso. Porque tú sabes lo que es. Los ricos no saben. Vamos a poner. Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana todos los que entienden que son mayordomos, luego ya iremos hablando en detalle de los principios de mayordomía, pero eso será después. Pero yo quiero que usted en esta mañana diga, venga aquí adelante, ¿qué tal si venimos y nos arrepentimos? Porque todo empieza con el arrepentimiento. Todo empieza reconociendo nuestra necesidad. Venga. Aquí hay espacio. Vénganse, hermano. Vamos a hacer una oración. Por favor, no se quede allá atrás. Venga acá. Y yo le digo algo, hermano, miren. Te lo digo como pastor. Te lo digo como pastor. Si mañana usted, Dios la provee económicamente, físicamente, familiarmente, yo no le voy a orar para que sea bueno. Use bien su mano. Pero yo no estoy predicándole esta mañana porque yo esté pensando, ni por un momento de pensar. Hace años, ahí está Carlos que no me dejará mentir. Hace años, un montón de años. Un predicador vino aquí, un amigo mío. Yo andaba en una vancita que no echaba para atrás, solo para adelante. O sea, no, si me ponía rebote no andaba, solo para adelante. Pero está bien, esa es la que Dios me había dado. Yo estaba feliz, solo que tenía que llegar a un lugar donde no tuviera que echar para atrás, sino solo para adelante. Y andaba con él. Y un día se me olvidó, vamos a comprar un café. Y fui a un lugar y cuando me metí y pagué, ya me di cuenta, ay. Ahora vamos a tener que empujar la van ahora para salir. Porque teníamos que, si va para atrás hay que empujarla. Cuando ya llegamos y le dije, oye, Rodolfiño, me vas a tener que ayudar a empujarla. ¿Cómo es eso? Y dije, bueno, es que esta es cristiana, esta nada más va para adelante. Y entonces me tuvo que empujar para echarla para atrás, para luego, ¿verdad?
El domingo en la mañana se paró aquí. Aquí se paró. Carlos estaba aquí. Dijo, pastor, no puede andar así. Necesito una van, un carro. ¿Quiénes van a dar? Vengan aquí lo que quieren. Ven. ¿Se acuerda, Carlos? Yo no le dije eso. Yo lo único que le dije es ayúdame a empujar. That's it. Pero yo no estaba atribulado porque se me la regalaron. Se me la habían regalado. Eso iba, funcionaba bien. Cuando él dijo eso, la siguiente semana, yo le dije a los hermanos, esa van sí, esa van me va a pagar. ¿Verdad, Carlos? Porque lo que yo no quería, no es que no necesitaba, si hubiera una nueva estaría contento. Pero no es que ese es mi necesidad. Lo que yo no quería es que los hermanos piensen. Tiene. Sería egoísta. Estoy contento. Si me da más, lo recibo, pero no ando atribulado, no pierdo el sueño. Para nada. I'm happy. Entonces, si usted prospera, yo voy a estar. Lo que va a pasar conmigo es que yo voy a estar contento. Yo voy a darle gracias a Dios por la prosperidad.